Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Eterno sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Esta que le habla su hermana y amiga Pastora Nani. En esta noche vamos a esperar un poquito a que sean las 12:30, porque había dicho que las vigilias iban a estar siendo desde las 2:30, para darme tiempo a terminar el devocional que hacemos en Telegram. Posteriormente a que termine esta transmisión, yo subo a las redes, y eso incluye YouTube, el devocional que hicimos en Telegram. Asimismo subimos, dejamos grabado esta transmisión y la compartimos. Así que vamos a darle 5 minutos más para que se vayan conectando y no miren el reguero que tengo detrás de mí.
Oh Dios, que el escritorio está. Necesito una secretaria. Stephanie. Bueno, vamos a esperar un ratito. Sí, te necesito acá. Mira mi escritorio, mira mi escritorio lleno de papeles y de cosas. Necesito una secretaria. Bueno, ya 4 minutos y empezamos. Si vas a YouTube, ves más parte del escritorio, se ve más ampliado porque es la computadora. Hay un montón de papeles que tengo por ahí, que tengo que archivar y tengo que trabajar. Bien, no creo que después de mandar los links y esperar todo este rato, no creo que se vaya a conectar más gente. Así que vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia y te damos gracias por el devocional que terminamos hace un rato. Te damos gracias porque todavía podemos conectarnos, Señor, y podemos adorar tu nombre. Podemos exaltar tu nombre. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te pido, Dios mío, que esta palabra que vamos a enseñar en esta noche no retorne a otras vacías, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada. Señor, porque dice tu palabra que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Padre eterno, yo te suplico que tú pases carbón encendido y colirio sobre nuestros ojos, carbón encendido sobre los labios y colirio sobre nuestros ojos. Señor, danos discernimiento. Enséñanos tu Maestro lo que tú quieres decir a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, y a guardar, Señor, tu palabra en nuestro corazón y que la pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice la palabra en el libro de Lucas,
capítulo 6. Capítulo 6, del 1 al 10. Y dice así la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si escuchan ruido es porque tengo el abanico, realmente hoy hace calor. Aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Si usted va a mi canal de YouTube, hay un estudio bíblico sobre el día de reposo. Y sí, la palabra establece en Apocalipsis 14:12 que los santos, aquellos santos que ganaban la corona de vida, que inclusive fueron librados de medio de la gran tribulación, y nótese la palabra en medio, eran aquellos que guardaban los mandamientos y la fe en Jesús, la fe en Yeshua. Y eso está claro. Cristo, cuando vino y predicó y enseñó sobre los mandamientos, dijo que los mandamientos se resumían en dos. ¿En cuáles dos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. La base de los mandamientos es el amor. El amor cubre multitud de faltas. El amor echa fuera el temor. El amor de Dios llegó a nuestra vida para salvarnos. El amor de Dios quitó sobre nosotros la carga del mundo. Por amor, Cristo pagó el precio de tu paz y de mi paz. Su palabra no nos roba la paz, todo lo contrario. Su palabra nos llena de esperanza y nos llena de paz. El Shabbat era una parte fundamental en la costumbre cristiana, y vamos a recordar que el Shabbat está dentro de los mandamientos de Dios, escritos por el dedo de Dios. Y eso nosotros lo entendemos. El dedo de Dios escribió los mandamientos. Luego Cristo viene al mundo y trae la ley y la aplica y la pone en praxis. La amplía, le da sentido. Por eso cuando te dice, por ejemplo, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que codicia a otra mujer, que la desee, que la mire como en los ojos, ya adulteró. Una mujer que no es suya, la mujer de su prójimo, ya adulteró. Él lo que hace es ampliar y traer los mandamientos a la práctica. Y el Señor Jesús no invalidó, Yeshua no invalida los mandamientos. Sin embargo, Él sí lo trae para una exposición de cuál fue el sentido que había en el corazón de Dios.
Acordémonos que Cristo, Yeshua, es el Hijo del Dios viviente y que el Espíritu Santo nos trae a memoria todas las cosas. O sea, que nosotros tenemos que entender que la enseñanza de Cristo no invalida lo que el Padre dijo, porque los dos son uno, sino que le da sentido y amplía el significado, llevando a desde una parte de la ley rigurosa a una aplicación personal, de manera que lo podamos llevar a la práctica, valga la redundancia. El Shabbat, como les dije, es parte fundamental de la perspectiva bíblica del trabajo, y Jesús enseña acerca de este día en el Evangelio de Lucas, pero no solamente en Lucas 6. Yeshua, por alguna razón, trae distintos ejemplos y en el camino trae la práctica y la confrontación de cuando se supone que estén guardando el Shabbat y que ocurren otras cosas, y los fariseos, que eran muy doctos en la ley y que se fijaban en el cumplimiento estricto de esa ley, lo quería confrontar para un confrontamiento para ver si caía. El trabajo y el descanso no son fuerzas opuestas, sino elementos de un ritmo que hace posible el buen trabajo. Si usted no descansa, no va a poder trabajar porque se va a enfermar. El Señor con el Shabbat lo que nos está enseñando es mayordomía de tu tiempo. Es que tomes tiempo para ti, para descansar, para compartir con tu familia, para cesar las labores. Idealmente, este ritmo suple las necesidades de provisión y salud de las personas. Trabajas, porque la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Tienes que ser un hombre y una mujer responsable. Incluso el hombre se supone que lleva el sacerdocio de ese hogar y le toca sustentar ese hogar, pero en el tiempo en que vivimos, la mujer ha tenido que tomar rol para trabajar para entonces hacer un balance, porque no da. En ese no da, se supone que los varones también, como las mujeres compartimos los gastos, también ellos aportan en los quehaceres. Bien, dice que suple las necesidades de provisión de salud de las personas, pero en un mundo caído hay momentos en que esto no sucede. El balance se pierde. Cuando Dios nos da un mandamiento, nos lo da por nuestro bien. Él lo está haciendo para que nosotros tengamos un balance y que tengamos una armonía en nuestro estilo de vida. No es para ponernos una carga, no es para oprimirnos, porque Él nos hizo libres. Ahora, en Lucas 6, 1 al 5, es el Shabbat, y Jesús y sus discípulos. En este Shabbat de Lucas 6, 1 al 5, Jesús y sus discípulos tenían hambre. Y en todos los ejemplos, o en casi todos los ejemplos que vamos a ver, necesariamente, precisamente tiene que ver con el suplir la necesidad de alimento. Tenían hambre. Y Cristo no va a dejar morir de hambre a sus discípulos. Algunos fariseos, ellos arrancan espigas en un campo, las restriegan con las manos y se comen los granos. Algunos fariseos se quejan de que esto equivale a trillar
y por tanto es trabajar en el Shabbat. Jesús les responde que David y sus compañeros también quebrantaron las reglas sagradas cuando tuvieron hambre al entrar a la casa de Dios y comer el pan consagrado, no cualquier pan, que solo podían comer los sacerdotes. Era un pan consagrado para el altar, para sustentar a los sacerdotes, porque los sacerdotes vivían dando servicio en el templo. Era su vida, eran sacerdotes 24/7. Y ellos comían de lo que se ofrecía, porque antes los diezmos y las ofrendas no eran nada más dinero. Eran los frutos de la siembra, era comida como tal. Y había unos panes que eran consagrados para el sacerdocio. David hizo uso de esos panes en el altar porque él y sus soldados tuvieron hambre. Otro ejemplo de cuando se transgrede alguna ley, porque la ley está puesta para ponernos orden y para hacer balance, pero es flexibilizada por amor y por misericordia. Esas dos palabras las tenemos que entender. Podemos pensar que la conexión entre los dos episodios es el hambre. Cuando usted tiene hambre, es aceptable trabajar para alimentarse. Cristo no va a dejar que usted muera de hambre. Bueno, a menos que usted decida que como es Shabbat y no se preparó para el Shabbat y le surgió algo, pues lo tome en ayuno. Pero si no puede ayunar y no se preparó y sucedieron muchas cosas ahora mismo con todo esto de lo que están tirando y todo lo que está pasando, hay mucha gente enferma, hay unos recursos limitados. Entonces sí, en el ajoro, las situaciones que se nos presentan en el día a día, tenemos que utilizar tiempo del Shabbat para suplir una necesidad. Eso está justificado por el amor y la misericordia. Cuando usted tiene hambre, es aceptable trabajar para alimentarse. Incluso eso significa, trabajar durante el Shabbat. Pero Jesús concluye algo un poco diferente. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Más allá que una norma, más allá que una regla, Cristo es nuestro reposo. Y eso no quiere decir que usted no tiene que guardar el Shabbat. Usted puede cocinar y usted puede atender una necesidad y usted puede atender cuando es necesario aplicar el amor y la misericordia. Y mientras surge el resto del día y durante está haciendo los quehaceres, usted puede mantenerse en comunión, usted puede santificar ese día. ¿Qué es santificar? Separarlo. ¿Qué es santificar? Dedicarlo al Señor. Pues entonces usted va a hacer todo como para el Señor. El amor lo va a llevar a suplir la necesidad. El amor lo va a llevar a tener amor y misericordia por sus semejantes. Porque ¿sabe qué? Si hay dos mandamientos de los cuales se desprenden los demás, es el amor. El amor lo resume todo. Amamos a Dios sobre todas las cosas y lo obedecemos, pero dentro de esa obediencia amamos al prójimo. Y si el prójimo, aún nuestra familia, necesita de nuestra atención, nosotros tenemos que suplir esa atención y esa necesidad, porque nosotros vamos a dar cuentas por ellos. Tenemos que dar testimonio delante de ellos. No podemos ser tan rigurosos. Por eso vemos los ejemplos y Cristo está diciendo, al final de cuentas, el Hijo del Hombre es el Señor del reposo. La base para ese Shabbat, para santificarte, es el Señor, es separar tiempo para el Señor. Entonces, si Él lo que nos modeló fue amor y misericordia,
Pues nosotros tenemos que hacer igual. Nosotros necesariamente tenemos que hacer igual. Dice, eso indica que guardar el Shabbat se basa en entender el corazón de Dios. No es en desarrollar reglas y excepciones cada vez más detalladas. Esto no es que por cualquier cosa usted va a venir a justificar el quebrantar el mandamiento. Cuando David quebrantó la orden de tomar el pan del tabernáculo, fue porque era necesario por amor y misericordia. No es porque usted haya sido irresponsable y no se haya organizado, pero cuando usted se mueve a misericordia, es una excepción a la regla que Cristo está enseñando que es parte de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese amor va por encima de las reglas y de las doctrinas. En Lucas 6, 9 y 14, 5 se relatan otros episodios en el que Jesús sana en el Shabbat. Primero suple el hambre. Y ahora estamos hablando de que sana. Sin embargo, aunque sería difícil estructurar una teología del Shabbat, solamente a partir de los eventos de Lucas, podemos observar que Jesús ciñe su perspectiva del Shabbat a la necesidad de las personas. Por eso yo les decía a la iglesia cuando hablábamos sobre el Shabbat la semana pasada, precisamente que si hay algo que justifica quebrantar el cuarto mandamiento, que es guardar el séptimo día, es precisamente suplir la necesidad de las personas, amar misericordia. Dice su palabra: oh hombre, yo te he declarado lo que quiero de ti, que ames la misericordia y te humilles delante del Señor. Las necesidades humanas priman sobre guardar el Shabbat, van por encima, porque el Señor siempre estuvo supliendo la necesidad en todo el camino de su ministerio. Esto incluso aunque guardar el Shabbat sea uno de los 10 mandamientos, sin embargo, al suplir la necesidad humana durante el día del reposo, el mandamiento se cumple, no se elimina, porque usted está amando misericordia, no estás quebrantando la ley, no estás quebrantando el mandamiento. Cuando te mueves a misericordia, Dios lo ve y lo toma por cumplimiento. La sanación de la mujer encorvada en el Shabbat representa un ejemplo particularmente importante. El indignado oficial de la sinagoga reprende a la multitud diciendo: hay 6 días en los cuales debes de trabajar. Venid pues en esos días y sed sanos, y no en días de reposo. Mire hasta dónde llega el imponerse una ley. Eso está en Lucas 13, 14. La respuesta de Jesús fue, comenzando con la ley: si las personas les das agua a sus animales en el Shabbat, como era correcto, porque no los iban a dejar morir de sed, esta hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía de ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 13, 16. Y el Señor lo que hace en todas estas parábolas, en todas estas experiencias, en todas estas manifestaciones donde
es confrontado por los fariseos, porque que muchos tenemos a aquellos que pueden señalar con el dedo, y que muchos están aquellos que están diciendo, yo no sigo esa doctrina porque yo guardo el Shabbat. Mire, si usted guarda el Shabbat, perfecto. Guardamos el Shabbat porque la palabra establece que lo hagamos, porque es mandamiento. Y los mandamientos no se transgreden. Dice la palabra, vuelvo y digo, en Apocalipsis 14:12, que los santos son los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Entonces, cuando es de esta manera, nosotros entonces tenemos que vivir con la guía para nuestra vida, que es la palabra. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y dice, si te falta de sabiduría, pídela al Padre. Los mandamientos no se quebrantan, pero hay mandamientos, como lo estamos viendo, que no es que se quebranten, es que se cumplen, dado que lo que se hace es a favor de amar la misericordia. O sea, que usted como creyente tiene que entender que el séptimo día sí lo tiene que santificar. El mandamiento, tienes que descansar. Tienes que descansar. Pero si ese mandamiento, en el cumplimiento de ese mandamiento, en ese día, surge una situación, surge una necesidad, usted tiene la autoridad bíblica para suplir esa necesidad, para amar la misericordia. Y amando la misericordia, cumpliendo con buscar amar la misericordia, usted está cumpliendo con el mandamiento, porque dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Solo el Señor amarás y adorarás. Pero también amarás al prójimo como a ti mismo. Y si tú no puedes amar al prójimo que tú estás viendo, no puedes decir que tú amas a Dios. Y si tú no te mueves a misericordia, el amor de Dios no habita en ti. Así que vamos a dejar los rudimentos. Y no le estoy diciendo que vamos a quebrantar el Shabbat. Y no le estoy diciendo que vamos a quebrantar algún mandamiento. No. Los vamos a llevar. Son parte de nuestra vida. Es aquello que nos está ayudando a vivir de una manera en armonía con el Señor. Y todos los mandamientos los tenemos que cumplir. Por amor al Señor sobre todas las cosas. Porque nuestra obediencia debe de ser una respuesta a su amor. A que Él nos encontró y Él nos salvó. Por eso nosotros necesitamos que Dios ponga el querer como el hacer de su voluntad. Pero asimismo, cuando nos enfrentemos a una necesidad, la palabra establece que la mayor fuerza es el amor. Dice la palabra en Corintios, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Soy como címbalo que retiñe. El címbalo cuando retiñe molesta, incomoda, te pone de mal humor. O sea que cuando tú procedes sin amor, tú le incomodas al Señor. Cuando se ponen los fariseos a poner cargas sobre los hombros de las personas que ni ellos mismos pueden llevar,
y nos comportamos tan legalistas, tan estrictos, que no nos movemos a misericordia por conservar unas preconcepciones y una interpretación personal de las cosas, cuando la palabra establece que aún cada una de estas cosas el Señor las hizo, se sometió a ellas, cumplió la palabra, se sometió a todo, incluso pagó tributo, se sometió a las leyes terrenales. Pero aún así, cuando era confrontado por los fariseos, y cuando el corazón del fariseo estaba murmurando en su intimidad, el Señor lo sabía y los confrontaba. Los confrontaba con lo que había en su corazón. Tenemos que entender, vuelvo y digo, que el amor supera todo esfuerzo de obediencia. Por eso la fe de Abraham le contó por justicia, aún sin haber conocido a Cristo. Porque es que la fe nos mueve a caminar en amor. Y ese amor que le tenemos al Padre vamos a responder en obediencia. Pero esa obediencia tiene un orden. Están los mandamientos, pero está el amor. Cuando los dos chocan, vence el amor. ¿Entendemos? Entonces no podemos poner cargas que no le pertenecen al pueblo. Usted enseñe y aprenda lo que dice la palabra, viva la palabra, pero tiene que entenderla, tiene que buscar en el Señor en oración, en escudriñar la palabra, Juan 5:39, porque en ella está la vida. Pues entonces usted tiene que necesariamente discernir, escudriñar, pedirle al Padre que su Espíritu Santo le guíe a toda verdad y toda justicia, que sea Él su maestro, para que usted pueda entender con toda libertad que Él no está quebrantando la ley, no la está dejando inoperante, no le está quitando valor a los mandamientos. Simple y sencillamente en momentos específicos necesarios, cuando se impone el amor y el hacer misericordia, va por encima. Por eso es que el Señor le dijo estos ejemplos de David, y hizo sanidades en el momento de Shabbat, para que aprendieran y vieran en su testimonio, en su vida, en lo que él hacía, que aunque era Shabbat, había una necesidad. Y nosotros no nos podemos hacer de la vista larga cuando nos enfrentamos a alguien con necesidad. Nosotros tenemos que ser más empáticos. Nosotros tenemos que amar la misericordia. Y no nos podemos creer superiores porque nosotros sabemos y reconocemos los mandamientos y estamos tratando de cumplirlo y somos tan rigurosos. No, porque eso es altivez de espíritu. El proceso que Dios tiene contigo, que te va enseñando, que te va educando, que vas aprendiendo de la palabra, que te estás sumergiendo en la palabra, que estás entendiendo cosas que no entendías antes, que Dios te está llevando por unas cosas que son importantes como principios bíblicos, no te hace el que seas mayor que cualquier otro. Simple y sencillamente el Señor te está dando un conocimiento para que tú lo compartas en humildad. No podemos hacer acepción de personas porque otros interpreten las cosas diferentes. Tenemos que con paciencia, como dice la palabra, enseñarle.
guiarlos por la palabra. Porque entonces si nosotros nos creemos los más santurrones, los más perfectos, los más que buscan a Dios y que los demás están por debajo de mi hombro, esas personas nos van a resistir y pueden perder su alma porque se cierren al evangelio, y esas almas van a ser pedidas de nuestra mano. Su sangre será demandada de nuestra mano. Así que tenemos que entender. Es como, por ejemplo, en la iglesia se enseña unas normas básicas como el pudor, la modestia, ¿verdad? Que es importante. Porque no queremos que murmuren, porque no queremos que otro se desenfoque y empiece la carne a tentarle en medio del culto, por respeto a nuestros hermanos y a Dios. Pero eso no significa que porque yo entienda unas cosas de una manera, le voy a imponer de mala manera y voy a mandar para el infierno a aquellos que no piensen igual que yo. Así que lo que necesitamos es dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y toda justicia. Dice la palabra que el Espíritu Santo escucha de la voz del Padre todas las cosas y nos las trae a memoria directamente del Padre. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Intimidad, tiempo con Dios. Aquello que te quite tu tiempo con Dios, cuidado, cuidado. Así que no se ponga más carga de la que debe de llevar, y entendamos que siempre, siempre los mandamientos permanecen y hay que cumplirlos, pero el amor va por encima de cualquier orden, porque es el amor el que nos mueve, el motor. Y si no puedes amar, dile al Señor que te enseñe a amar, que te muevas a misericordia. Dice la palabra que amemos sin fingimiento. A veces no es fácil, sobre todo cuando nos encontramos 2 o 3 fariseos por el camino. Pero si usted se encuentra con 2 o 3 fariseos, usted tiene que clamar y decirle: Señor, ayúdame. Y eso no significa que no pueda dar su opinión, que no pueda hablar, pero tiene que amar a pesar de las diferencias, a pesar de las formas en que muchas veces ven las cosas, porque acuérdese que la forma en que usted fue enseñado no es la misma que fue enseñada a otra persona. Tiene que amar y tener paciencia. Así que ya explicado esto del Shabbat, espero que la paz que sobrepasa todo entendimiento arrope y guarde cada corazón, que sí tenemos que guardar el Shabbat, que sí tenemos que separarnos, que sí hay que meditar en él, que sí hay que sacar un tiempo y un espacio de descanso, más allá de cuál sea el día, que puedas tener el balance de tener un día de descanso en meditación y en búsqueda del Señor. Y que si trastocas ese descanso, seas para amar misericordia. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Oramos por el pueblo de Israel, fue atacado desde esta noche temprano, están en bombardeos y tenemos que orar por Israel. Oremos por Estados Unidos,
les expliqué en Facebook que el hecho de que las cosas sean provocadas no significa que no se vaya a cumplir lo profetizado por el Señor, lo avisado por el Señor, porque Él utiliza aún las naciones como instrumento de su juicio. Si hay un momento en que nos tenemos que preparar bien, es ahora, sobre todo espiritualmente. Asegura tu salvación, cuida tu salvación con temor y temblor, porque Cristo viene y antes de que venga vamos a ser probados. Y antes de que venga, vienen cumplimientos bien fuertes donde nosotros vamos a tener que permanecer firmes mientras se van lavando nuestras vestiduras y planchando las arrugas, mientras Dios sigue dando forma, mientras Dios manda a tocar la última trompeta. En ese proceso, santifiquémonos más. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló, tu hermana y amiga, Pastora Nani. Mañana nos vemos en Ponce, en la calle Sol, en la casa de la hermana Magda y Belis. Vamos a orar, a tener un culto y ungir la casa. Luego el próximo domingo, el 21, estamos en la plaza de Ponce, como segunda ocasión en la misma plaza, porque así el Señor nos los ha ordenado. Así que los esperamos allá. Dios les bendiga.